Alain el Gentil, soldado. Desde la edad de 12 años sirvió como arquero al rey Carlos VII. Hombres de guerra lo raptaron en las landas de Normandía. Sabemos cómo fue. Incendiaban las granjas, desollaban a cuchillazos las piernas de los granjeros, violaban a las muchachas en los cátares. El pequeño Alain se había ocultado en una barrica de vino desfondada que estaba a las puertas del lugar. Los hombres de guerra voltearon el tonel y encontraron a un muchachito. Le quitaron la camisa y el sayo. El capitán mandó que le dieran un jubón de cuero y un viejo capuz procedente de la batalla de Saint-Jacques. Perrin Godin le enseñó a disparar el arco y dar en el blanco. Pasó de Burdeos a Angulema y del Poitou a Bourges, vio Saint-Pourçay, donde el rey había puesto su corte, franqueó los confines de la Lorena, visitó Toul, volvió a Picardía, entró en Flandes, cruzó San Quintín, dio vuelta hacia Normandía y durante 25 años recorrió Francia en compañía armada. Conoció en ella al inglés Jean-Paul Gras, que le mostró la manera de jurar por Godón, a Chiquerello el lombardo, que lo adiestró en curar el fuego de San Antonio, y a la joven Hydre de Laon, de quien aprendió a bajarse las bragas. En Pont-de-Mer, su compañero Bernard d'Anglet lo indujo a apartarse de la ordenanza real. Le aseguró que ambos se darían la gran vida cargando los dados para embaucar a los ingenuos. Lo hicieron, sin despojarse de sus arreos militares. Al amparo de los muros del cementerio, fingían jugar sobre un tamboril robado. Pierre Empoignart, corrupto alguacil del juez eclesiástico, hizo que le enseñaran las sutilezas del juego y les dijo que no tardarían en ser apresados. En tal caso debían jurar osadamente que eran clérigos, para escapar así de los hombres del rey y ampararse en la justicia de la Iglesia. Con este objeto era preciso que se raparan la coronilla y, de ser necesario, ocultaran sus rotas gorgueras y sus mangas de color. Él mismo los tonsuró con las tijeras consagradas y les hizo mascullar los 7 salmos y el versículo Dominus Pars. Después cada uno tomó por su lado, Bernard con Beatrix la Clavière y Alain con Lorenet la Chandelier. Como Lorenet quería una blusa de paño verde, Alain acechó en Lisieux la taberna del Cheval Blanc, donde ambos habían bebido una jarra de vino. De noche se deslizó por el jardín con su jabalina, abrió un hueco en la pared y entró en la sala. Encontró 7 escudillas de estaño, un capuz rojo y una sortija de oro. Jacquard Legrand, ropavejero de Lisieux, le cambió todo aquello por una blusa como la que deseaba Lorenet. En Bayeux, Lorenet se alojó en una casita pintada. La gente decía que era un prostíbulo. La patrona se rió cuando Alain el Gentil quiso recuperar a Lorenet. La mujer lo condujo a la puerta con un candil en una mano y una gran piedra en la otra, y le preguntó si no quería sentir caricias de la piedra en su hocico. Alain huyó y al escapar derribó el candil y arrancó del dedo de la mujer lo que parecía una sortija preciosa y en realidad era cobre dorado con un gran vidrio de fantasía. Alain anduvo errante y en Maubuson, en la hostería del Papot, halló a Carandas, su compañero de armas, que comía mondongo al lado de otro hombre llamado Jean Le Petit. Carandas llevaba aún su corsesca y Jean Le Petit tenía colgada del cinturón una bolsa con agujetas. La hebilla del cinturón era de plata fina. Al terminar de beber acordaron los 3 marchar por el bosque hacia Senlis. Iniciaron su camino en el crepúsculo y cuando estaban, sin luz, en medio de la espesura, Alain el Gentil fue rezagándose. Jean Le Petit iba adelante. En la oscuridad Alain el Gentil le clavó brutalmente la jabalina entre los hombros, mientras Carandas le hundía la corsesca en la cabeza. Jean Le Petit cayó de bruces. Alain, a horcajadas, lo degolló de lado a lado. Después le taparon el cuello con hojas secas para que no quedase un charco de sangre en el camino. La luna apareció en un claro. Alain cortó la hebilla del cinturón y desanudó las agujetas de la bolsa. Había en ella 16 monedas de oro y 36 de cobre. Guardó el oro y jabalina en ristre, echó a Carandas la bolsa con los cobres para compensarlo por la molestia. Se dijeron adiós en medio del claro.
Carandas lanzó las mayores blasfemias. Alain el gentil no se atrevió a tocarse en Lis y mediante rodeos volvió a Rouen. Al amanecer despertó bajo un seto florido y se vio rodeado por gente de a caballo que le ató las manos y lo condujo a prisión. Cuando estaban cerca de la puerta, se escapó tras la grupa de un caballo, corrió a la iglesia de San Patrice y se refugió de espaldas al altar mayor. Los alguaciles no pudieron pasar del atrio. Alain, ya en la inmunidad, recorrió libremente la nave y el coro, vio los hermosos cálices de metales finos y las vinajeras que juzgó muy adecuadas para fundirlas. A la noche siguiente tuvo por compañeros a otros 2 ladrones, Denisot y Marignoux, a quien le habían cortado una oreja. Solo pensaba en comer. Envidiaron a los ratones vagabundos que anidaban entre las losas y engordaban royendo mendrugos de pan bendito. A la tercera noche el hambre los obligó a salir. Los agentes de justicia los apresaron. Alain, que a gritos decía ser clérigo, se olvidó de arrancarse las mangas verdes. Enseguida pidió que lo dejaran ir al retrete, descosió su jubón y echó las mangas al excremento. Sin embargo, los carceleros avisaron al preboste. Un barbero rapó a Alain el gentil para borrar su tonsura. Los jueces se burlaron del latín miserable de sus salmos. En vano juró que a sus 10 años un obispo lo había confirmado con una palmada. No supo terminar el Padre Nuestro. Se le atormentó como al ego, primero en el potro pequeño, después en el grande. Confesó sus crímenes al fuego de las cocinas carcelarias, con el cuello roto y los miembros descoyuntados por los tirones de las cuerdas. El lugarteniente del preboste pronunció allí mismo la sentencia. Lo ataron a la carreta, lo arrastraron hasta la horca y lo colgaron. Su cuerpo se curtió al sol. El verdugo se quedó con el jubón al que su dueño había descosido las mangas y con un hermoso capuz de paño fino, forrado de marta, que Alain acababa de robar en una buena hostería. Gabriel Spencer, actor. Su madre fue una de esas mujeres. Se llamaba Flum y regenteaba un saloncito de planta baja al fondo de Rotten Row, en Pichatch. Después de cenar, la visitaban un capitán con los dedos llenos de anillos de cobre y 2 galanes vestidos de amplias casacas. Flum alojaba a 3 muchachas llamadas Paul, Dol y Moll. No soportaban el olor del tabaco. A menudo subían a meterse en cama y los atentos caballeros iban a hacerles compañía tras haberse tomado un vaso tibio de vino español para disipar el vaho de sus pipas. El pequeño Gabriel se quedaba en cuclillas ante la chimenea para ver cómo se asaban las manzanas que luego ponían en jarras de cerveza. También frecuentaban el lugar actores de la más diversa apariencia. No se atrevían a dejarse ver en las grandes tabernas a las que iban las compañías de repertorio. Algunos hablaban como fanfarrones, otros balbuceaban como idiotas. Acariciaban a Gabriel, que aprendió de ellos versos sueltos de tragedias y trucos de escenario. Le regalaron un pedazo de paño carmesí, con desteñidos bordes de oro, una máscara de terciopelo y un viejo puñal de madera. Se pavoneaba solas ante el hogar, blandiendo un tizón a modo de antorcha. Llena de admiración por su hijo precoz, Flum balanceaba su triple papada. Los actores lo llevaron al telón verde en Shoreditch. Gabriel tembló ante los accesos de rabia del pequeño comediante que arrojaba espuma al vociferar el papel de Jerónimo. Allí se veía también al viejo rey Lear, mesándose la barba blanca al suplicar perdón de rodillas a su hija Cordelia. Un payaso imitaba las locuras de Tarletón, y otro, envuelto en una sábana, aterrorizaba al príncipe Hamlet. Sir John Oldcastle hacía reír a la gente moviendo su enorme panza, sobre todo cuando se aferraba a la cintura de la posadera, resignada a que Oldcastle le arrugase la punta de su cofia y metiera sus gruesos dedos en la escarcela de buscarán que llevaba al cinto. El loco cantaba canciones que el idiota nunca entendía. Por un agujero, al fondo del tablado, un payaso con un gorrito de algodón no dejaba de asomar la cabeza para hacer muecas. Había además un titiritero con monos y un hombre vestido de mujer que, según Gabriel, se parecía a Flum,
su madre. Al concluir la función, los despabiladores vestían a Gabriel con una gran toga azul y gritaban que se lo iban a llevar a Brightwell. Cuando Gabriel cumplió 15 años, los actores del telón verde notaron que era delicado y hermoso y podía representar papeles de mujeres y muchachas. Flum le peinó hacia atrás su cabello negro. Tenía la piel muy fina, ojos grandes, cejas altas, y Flum le había perforado las orejas para colgarle 2 gruesas perlas falsas. Entró en la compañía del duque de Nottingham y le hicieron trajes de damasco y tafetanes, con lentejuelas, paños de plata y paños de oro, corsés y pelucas de cáñamo con largos rizos. Le enseñaron a pintarse en la sala de ensayos. Primero se ruborizaba al subir al tablado. Después respondió con mohínes a los piropos. Paul, Dol y Moll, a quienes había invitado Flum, muy agitada, declararon entre risas que era una mujer y quisieron desvestirlo una vez terminada la obra. Regresaron con él a Pickhatch y su madre lo hizo ponerse uno de sus vestidos para que lo viera el capitán. Le lanzó cumplidos burlones y fingió colocarle en el dedo un burdo anillo dorado en el que engastaron un carcúnculo de vidrio. Los mejores camaradas de Gabriel Spencer eran William Byrd, Edward Joby y los 2 Jeffs. Un verano decidieron ir al campo y actuar en las aldeas como actores trashumantes. Viajaban en un carromato con un toldo de lona y también dormían en él. Una noche iban por el camino de Hammersmith cuando vieron salir de la cuneta a un hombre que los encañonó con su pistola. «El dinero», dijo. «Soy Gamaliel Ratsey, salteador del camino real por la gracia de Dios, y no me gusta esperar». A todo esto los 2 Jeffs respondieron gimientes. «No tenemos nada, vuesa merced, solo estas lentejuelas de cobre y estas baratijas pintarrajeadas. Somos pobres actores, errantes como su señoría». «¿Actores?», exclamó Gamaliel Ramsay. «Eso sí que es admirable. No soy un pillo ni un ratero y me encantan los espectáculos. Si no sintiera respeto por el viejo Derrick, que no vacilaría en arrastrarme al cadalso, no dejaría la orilla del Támesis ni las alegres tabernas con banderitas donde ustedes, señores míos, suelen desplegar tanto ingenio. Sean bienvenidos. La noche es bella. Alcen su tablado y representen su mejor espectáculo. Gamaliel Ratsey los escuchará. Es algo fuera de lo común. Ustedes tendrán algo para contar». «Eso nos costará unas cuantas velas», dijeron tímidamente los 2 Jeffs. «¿Velas?», dijo majestuosamente Gamaliel. «No me hablen de velas. Yo soy aquí el rey Gamaliel, como Isabel es reina en Londres, y como un rey debo tratarlos. Les daré 40 chelines». Los actores bajaron temblorosos del carromato. «Lo que su majestad ordene», dijo Byrd. «¿Qué obra debemos representar?». Gamaliel reflexionó y miró a Gabriel. «A fe mía, una obra buena y muy melancólica, adecuada para esta señorita. Debe de estar encantadora en el papel de Ofelia. Aquí cerca hay flores de digital, verdaderos dedos de muerto. Hamlet, esa me gustaría. Me encantan los conceptos de esta obra. Si yo no fuera Gamaliel no tendría ningún reparo en hacer de Hamlet. Adelante, y no se equivoquen en los asaltos de esgrima, mis excelentes troyanos, mis valerosos corintios». Se encendieron las linternas. Gamaliel presenció atentamente el drama. Al concluir, dijo a Gabriel Spencer: «Hermosa Ofelia, sale sobrando cualquier cumplido. Actores del rey Gamaliel, pueden marcharse. Su majestad está satisfecha». Y desapareció en las tinieblas. Al amanecer, cuando el carromato se ponía en marcha, apareció de nuevo y pistola en mano le cerró el paso. «Gamaliel Ratsey, salteador del camino real, viene a recuperar los 40 chelines del rey Gamaliel. Vamos, pronto. Gracias por el espectáculo. En verdad los conceptos de Hamlet me gustan muchísimo. A sus pies, hermosa Ofelia». A los 2 Jeffs, que guardaban el dinero, no les quedó más remedio que devolverlo. Gamaliel saludó y partió al galope. La compañía regresó a Londres después de esta aventura. La gente contó que un bandolero estuvo a punto de secuestrar a Ofelia con todo y su disfraz y su peluca. Una muchacha llamada Pat King,
que frecuentaba el telón verde, afirmó que no le parecía extraño. Era de cara muy llena y redonda de talle. Flum la invitó a conocer a Gabriel. Le encantó y lo besó tiernamente. Luego volvió muchas veces. Pat era amiga de un ladrillero hastiado de su oficio que ambicionaba actuar en el telón verde. Se llamaba Ben Jonson y estaba orgulloso de su educación, pues era clérigo y poseía nociones de latín. Corpulento y cuadrado, Ben Jonson tenía la voz fuerte y tonante, costurones de escrófulas y el ojo derecho más arriba que el izquierdo. Este coloso había sido soldado en los Países Bajos. Siguió a Pat King, tomó a Gabriel por el cuello y lo arrastró a los campos de Hoxton. El pobre Gabriel tuvo que hacerle frente espada en mano. A escondidas, Flum le había deslizado una hoja 10 pulgadas más larga. Se la clavó en el brazo a Ben Jonson, pero Gabriel cayó con el pulmón atravesado. Murió en la hierba. Flum corrió en busca de los condestables. Llevaron a Ben Jonson, que no se cansaba de jurar, a Newgate. Flum esperaba que lo ahorcaran, pero él recitó sus salmos en latín, probó ser clérigo, y sólo le marcaron una mano con un hierro al rojo vivo. Pocahontas, princesa. Pocahontas fue hija del rey Powhatan, que reinaba sentado en un trono hecho a manera de cama, cubierto por un gran manto al que estaban cosidas pieles de mapache, con las colas pendientes. Pocahontas creció en una casa alfombrada de esteras, entre sacerdotes y mujeres que andaban con la cabeza y los hombros pintados de rojo y la entretenían agitando sonajas de cobre y cascabeles de serpiente. El fiel servidor Namontac cuidaba de la princesa y organizaba sus juegos. A veces la llevaban al bosque, a orillas del gran río Rappahannock, y 30 vírgenes desnudas bailaban para divertirla. Se teñían de varios colores y estaban ceñidas de hojas verdes. Se adornaban la cabeza con cuernos de macho cabrío y en la cintura se ponían pieles de nutria. Saltaban alrededor del fuego crepitante al tiempo que blandían clavas. Terminada la danza, dispersaban las brasas de la hoguera y a la luz de los tizones regresaban con la princesa. En 1607 el país de Pocahontas sufrió disturbios por la llegada de los europeos. Caballeros arruinados, truhanes y buscadores de oro desembarcaron en las riberas del Potomac y levantaron chozas. Estas chozas recibieron el nombre de Jamestown y a la colonia la llamaron Virginia. Durante aquellos años Virginia no era sino un fuerte pequeño y miserable construido en la bahía de Chesapeake, en los dominios del gran rey Powhatan. Los colonos nombraron presidente al capitán John Smith, que en otros tiempos había tenido aventuras hasta en el país de los turcos. Vagaban entre las peñas y vivían de los mariscos que pescaban y el escaso trigo candeal que podían obtener en trueque con los indígenas. Al principio fueron recibidos con una gran ceremonia. Se les presentó un sacerdote indígena que tocaba una flauta de caña y llevaba el pelo recogido por una corona de ante teñida de rojo y abierta como una rosa. Su cuerpo estaba pintado de carmesí, la cara de azul, la piel tachonada de lentejuelas de plata nativa. Con rostro impasible tomó asiento en una estera y fumó una pipa de tabaco. Siguieron otros, formados en columnas de 4 en fondo, pintados de negro, rojo o blanco, y algunos en combinaciones de estos colores. Danzaban y cantaban ante su ídolo Oki, hecho con pieles de serpiente rellenas de musgo y adornadas con cadenitas de cobre. Pocos días después el capitán Smith salió a explorar el río en una canoa y de pronto fue asaltado y maniatado. En medio de terribles alaridos lo llevaron hasta una casa alargada. Quedó prisionero bajo custodia de 40 indígenas. Los sacerdotes, con el rostro negro que cruzaban anchas franjas blancas y los párpados pintados de rojo, trazaron a base de harina y granos de trigo un doble círculo alrededor del fuego que calentaba la prisión. Después llevaron a John Smith a la cabaña del rey. Powhatan vestía su manto de pieles y quienes lo rodeaban se adornaban el pelo con plumajes. Una mujer llevó agua para lavarle las manos al capitán, otras se la secó con un manojo de plumas, pero 2 gigantes rojos depositaron 2 piedras planas a los pies de Powhatan. El rey levantó la mano para significar que John Smith iba a ser tendido sobre esas piedras y le aplastarían la cabeza a mazazos. Pocahontas, que apenas tenía 12 años,
Tímidamente asomó su cara entre los rostros pintarrajeados de los consejeros. Se lanzó gimiendo hacia el capitán y apoyó la cabeza contra su mejilla. John Smith contaba 29 años. Llevaba grandes bigotes enhiestos, barba en abanico y su rostro era aguileño. Le dijeron que acababa de salvarle la vida a la hija menor del rey y su nombre era Pocahontas. Sin embargo, su verdadero nombre era otro. El rey Powhatan hizo las paces con el capitán Smith y lo dejó en libertad. Un año más tarde, John Smith acampaba con su tropa en la selva fluvial. La noche era densa y una lluvia penetrante impedía escuchar los demás ruidos. De improviso, Pocahontas tocó el hombro del capitán. Había atravesado sola las espantosas tinieblas de los bosques. Le susurró que su padre quería atacar a los ingleses y matarlos mientras cenaban. Le suplicó que huyera para salvar su vida. El capitán Smith le ofreció cintas y abalorios. Pocahontas rompió a llorar. Contestó que no se atrevía a aceptarlos y escapó a solas por el bosque. Al año siguiente, los colonos hicieron caer en desgracia al capitán Smith y en 1609 lo embarcaron para Inglaterra. Allí escribió algunos libros acerca de Virginia en los que explicaba la situación de los colonos y narraba sus propias aventuras. Hacia 1612, cierto capitán Argall, que había ido a comerciar con los potomacos, el pueblo del rey Powhatan, secuestró a la princesa Pocahontas y la mantuvo como rehén en un barco. Su padre, el rey, se indignó, pero no fue devuelta. Así languideció prisionera hasta el día en que John Rolfe, un caballero de buena presencia, se prendó de ella y la desposó en abril de 1613. Dicen que Pocahontas confesó su amor a uno de sus hermanos que había ido a verla. Llegó a Inglaterra en junio de 1616 y entre las personas de sociedad despertó gran interés por visitarla. La buena reina Ana la recibió tiernamente y mandó grabar su retrato. El capitán John Smith, que estaba a punto de regresar a Virginia, fue a hacerle una visita de cortesía antes de reembarcarse. No la había visto desde 1608. Ahora Pocahontas tenía 22 años. Al entrar Smith, ella volvió la cabeza y ocultó el rostro. No contestó a su marido ni a sus amigos, y permaneció sola durante 2 horas. Después pidió ver al capitán. Entonces alzó los ojos y le dijo: «Prometiste a Powhatan que todo lo tuyo sería de él, y Powhatan hizo lo mismo. Extranjero en su patria, lo llamaste padre. Extranjera en la tuya, te llamaré también así». El capitán Smith dijo que la etiqueta imposibilitaba ese tratamiento, pues ella era hija de un rey. «No tuviste miedo de ir al país de mi padre», respondió Pocahontas, «y causar horror a él y a toda su gente excepto a mí. ¿Por qué entonces va a asustarte que te llame padre? Te diré padre y tú me dirás hija y seré para siempre de la misma patria que tú. Allá me dijeron que habías muerto». Y en voz baja le confió a John Smith que su nombre no era Pocahontas sino Matuaca. Temerosos de que se apropiaran de ella por obra de un maleficio, los indios habían dado a los extranjeros un nombre falso. John Smith se fue para Virginia y nunca más volvió a ver a Matuaca. Ella se enfermó en Gravesend a comienzos del año siguiente. Perdió el color y murió. No había cumplido aún 23 años. Su retrato está orlado por este exergo: Matuaca, alias Rebecca Filia Potentissimi Principis Powhatani Imperatoris Virginae. La desdichada Matuaca aparece en él con un sombrero de fieltro, 2 hilos de perlas, una gorguera de encaje rígido y un abanico de plumas. Tiene cara afilada, altos pómulos y ojos grandes y dulces. Cyril Tourneur, poeta trágico. Cyril Tourneur nació de la unión de un dios desconocido con una cortesana. Se encuentra la prueba de su origen divino en el ateísmo heroico bajo el cual sucumbió. Su madre le transmitió el instinto de la revolución y de la lujuria, el pavor de la muerte, el estremecimiento de la voluptuosidad y el odio a los reyes. Heredó de su padre el amor a coronarse, el orgullo de reinar y la alegría de crear. Ambos le dieron el gusto de la noche, de la luz roja y de la sangre. Se ignora la fecha de su nacimiento, pero apareció un día negro en un año de peste. Ninguna protección del cielo veló sobre la pecadora fecundada por el dios, porque tenía el cuerpo manchado por la peste días antes de dar a luz, y la puerta de su pequeña casa fue marcada con la cruz roja. Cyril Tourneur
Vino al mundo al sonido de la campana del sepulturero, y como su padre había desaparecido en el cielo común de los dioses, una carreta verde condujo a su madre a la fosa común de los hombres. Cuentan que eran tan profundas las tinieblas que el enterrador tuvo que alumbrar la entrada de la casa apestada con una antorcha de resina. Otro cronista asegura que la niebla sobre el Támesis, en el que se reflejaba la casa, se rayó de escarlata, y que de la campanilla de la puerta se escapó la voz de los cinocéfalos. En fin, está fuera de duda que una estrella resplandeciente y furiosa apareció encima del triángulo del techo, formada de rayos fuliginosos, torcidos, mal anudados, y que el recién nacido le enseñó el puño por un tragaluz, mientras sacudía sobre él sus bucles informes de fuego. Así entró Cyril Tourneur en la vasta concavidad de la noche cimeria. Es imposible descubrir lo que pensó o lo que hizo hasta la edad de 30 años, cuáles fueron los síntomas de su divinidad latente, cómo se persuadió de su propia realeza. Una nota obscura y espantosa contiene la lista de sus blasfemias. Declaró que Moisés solo había sido un juglar, y que un tal Heriots era más hábil que él, que la religión tenía como base fundamental mantener a los hombres en el terror, que el Cristo merecía la muerte más bien que Barrabás, aunque Barrabás fue ladrón y asesino, que si él tratara de escribir acerca de una nueva religión, la establecería sobre un método más excelente y más admirable, y que el Nuevo Testamento era de un estilo repugnante, que él tenía tanto derecho para acuñar moneda como la reina de Inglaterra, y que conocía a un cierto Poole, prisionero en Newgate, muy experto en la liga de metales, con ayuda del cual trataría alguna vez de acuñar oro con su propia imagen. Una alma piadosa borró en el pergamino otras afirmaciones más terribles, pero estas palabras las recogió una persona vulgar. Las hazañas de Cyril Tourneur indican un ateísmo más vindicativo. Se le representa vestido con un largo ropaje negro, llevando en la cabeza una gloriosa corona con 12 estrellas, el pie sobre el globo celeste, levantando el globo terrestre en su mano derecha. Recorrió las calles en las noches de peste y de tempestad. Era pálido como los cirios consagrados, y sus ojos brillaban lánguidamente como incensarios. Algunos afirman que tenía en el flanco derecho la marca de un sello extraordinario, pero fue imposible comprobarlo después de su muerte, porque nadie vio sus despojos. Hizo amante suya a una pecadora del Bankside, que frecuentaba las calles de la orilla del río, y la amó únicamente. Era muy joven y tenía el rostro inocente y rubio. El rubor aparecía en él como una llama vacilante. Cyril Tourneur le dio el nombre de Rosamunda, y tuvo de ella una hija a la que amó. Rosamunda murió trágicamente, habiendo sido distinguida por un príncipe. Se sabe que bebió en una copa transparente veneno color de esmeralda. Fue entonces cuando la venganza se mezcló al orgullo en el alma de Cyril. Noctámbulo, recorrió el Mail a todo lo largo del séquito real, sacudiendo en su mano una antorcha de cabellera inflamada para alumbrar al príncipe envenenador. El odio contra toda autoridad le subió a la boca y a las manos. Se hizo espía de camino real, no para robar, sino para asesinar monarcas. Los príncipes que desaparecieron en aquel tiempo fueron iluminados por la antorcha de Cyril Tourneur y muertos por él. Se emboscaba en los caminos de la reina cerca de los pozos de arena y de los hornos de cal. Elegía a su víctima, se ofrecía para alumbrarle entre los baches, la conducía hasta la boca del pozo y, apagando la antorcha, la precipitaba. Llovía la arena después de la caída. Luego, Cyril, inclinado sobre el borde, dejaba caer piedras enormes para ahogar los gritos, y, en el resto de la noche, velaba al cadáver que se consumía en la cal, cerca del horno de un rojo sombrío. Cuando Cyril Tourneur hubo saciado su odio contra los reyes, fue presa del odio hacia los dioses. El aguijón divino que llevaba en él le excitó a crear. Pensó que podía fundar una generación con su propia sangre y propagarse como un dios sobre la tierra. Contempló a su hija, la halló virgen y deseable. Para realizar su aspiración a la faz del cielo, no encontró sitio más significativo que un cementerio. Juró desafiar la muerte y crear una nueva humanidad en medio de la destrucción fijada por las órdenes divinas. Rodeado de viejas osamentas, quiso engendrar huesos jóvenes. Cyril Tourneur poseyó a su hija sobre la losa de un osario.
El fin de su vida se pierde en una radiación obscura. No se sabe quién nos transmitió la tragedia del ateo y la tragedia del vengador. Una tradición pretende que el orgullo de Cyril Tourneur se rebeló todavía. Hizo elevar un trono en su jardín negro y tenía la costumbre de sentarse en él, coronado de oro, bajo la tempestad. Muchos lo vieron y huyeron aterrorizados por los largos penachos azulosos que revolaban en torno de su cabeza. Leía un manuscrito de los poemas de Empédocles que nadie vio después. Expresó a menudo su admiración por la muerte de Empédocles, y el año en que desapareció hubo peste de nuevo. El pueblo de Londres se había refugiado en barcas amarradas en medio del Támesis. Un meteoro espantoso se agitó bajo la luna. Era un globo de fuego blanco, animado de rotación siniestra. Se dirigió hacia la casa de Cyril Tourneur, que parecía pintada de reflejos metálicos. El hombre vestido de negro y coronado de oro aguardaba en su trono la llegada del meteoro. Hubo, como antes de las batallas teatrales, una alarma sombría de trompetas. Cyril Tourneur fue envuelto por una luz hecha de sangre roja volatilizada. Las trompetas, alzadas en la noche, sonaron, como en el teatro, una tocata fúnebre. De este modo fue precipitado Cyril Tourneur hacia un dios desconocido en el taciturno remolino del cielo. William Phips, pescador de tesoros. William Phips nació en 1651 junto a la desembocadura del río Kennebec, entre bosques fluviales en que talaban su madera los armadores de barcos. En una pobre aldea de Maine, al ver cómo devastaban las planchas marinas, soñó por vez primera en la aventura y la fortuna. El incierto resplandor del océano que bate a Nueva Inglaterra convocó ante sus ojos el centelleo del oro hundido y la plata enterrada bajo la arena. Phips creyó en la riqueza del mar y deseó obtenerla. Aprendió a construir barcos, alcanzó cierto bienestar y se marchó a Boston. Su fe era tan intensa que repetía: alguna vez capitanearé un barco del rey y tendré una hermosa casa de ladrillos en la avenida verde de Boston. En aquel tiempo muchos galeones españoles cargados de oro yacían en el fondo del Atlántico. Este rumor inundaba el espíritu de William Phips. Supo que un gran barco se había hundido cerca del puerto de La Plata, juntó cuanto poseía y zarpó hacia Londres con el propósito de equipar un navío. Asedió con súplicas y memoriales el almirantazgo. Le dieron la Rosa de Argel, armado con 18 cañones, y en 1678 se hizo a la mar, rumbo a lo desconocido. Tenía 36 años. Entre los 95 hombres que partieron en la Rosa de Argel figuraba Adderley, un contramaestre de Providence. Al saber que Phips se encaminaba a la Española, el júbilo de la tripulación fue incontenible, porque la Española era la isla de los piratas y la Rosa de Argel les parecía un barco muy adecuado. En un islote arenoso del archipiélago se reunieron en consejo para erigirse en caballeros de fortuna. Phips escrutaba el mar desde la proa de la Rosa de Argel. A todo esto se produjo una avería en la carena. Mientras la reparaba, el carpintero alcanzó a escuchar la conjura. Una vez informado, el capitán Phips ordenó apuntalar los cañones hacia la tripulación amotinada en tierra. Abandonó a todos los rebeldes en aquel lugar desierto y zarpó de nuevo con unos cuantos fieles. Adderley, el contramaestre de Providence, alcanzó a nado la Rosa de Argel. Llegaron a la Española con mar calmo y bajo un sol ardiente. Phips preguntó en todos los fondeaderos por el barco zozobrado hacía más de medio siglo ante el puerto de La Plata. Un anciano español se acordaba y le señaló el arrecife. Era un escollo pulido y alargado. Sus flancos desaparecían bajo la claridad de las aguas hasta estremecerse en lo más profundo. Inclinado por sobre la borda, Adderley reía, mirando los ligeros remolinos de las olas. La Rosa de Argel dio lentamente la vuelta al arrecife mientras todos los hombres examinaban en vano el mar cristalino. Entre las dragas y los garfios, Phips golpeaba con el pie el castillo de proa. Una vez más rodearon el arrecife y dondequiera el fondo marino les pareció idéntico. En todas partes había surcos concéntricos de arena húmeda y manojos de algas inclinadas y estremecidas por las corrientes. Cuando la Rosa de Argel iniciaba su tercera vuelta, el sol se puso y el mar se ennegreció. Después se hizo fosforescente. «¡Allí están los tesoros!», gritaba Adderley en la noche y apuntaba con el dedo al oro vaporoso de las olas. Pero la cálida aurora se levantó sobre el océano claro y en calma mientras la Rosa de Argel recorría siempre la misma órbita. Continuó así durante una semana.
Los ojos de los hombres se empañaron a fuerza de escrutar la limpidez marina. Pip se quedó sin provisiones y ordenó a la Rosa de Argel comenzar su viraje. Entonces Adderley advirtió en un flanco del arrecife una hermosa alga blanca que ondulaba. Quiso tenerla. Un indio se zambulló, la arrancó y la llevó colgando muy erguida. Pesaba mucho y sus raíces anudadas parecían aferrarse a un guijarro. Adderley sopesó el alga y azotó las raíces contra el puente para librarlas de su carga. Algo centelleante rodó bajo el sol. Pips lanzó un grito. Era un lingote de plata que valía por lo menos 300 libras. Adderley balanceaba estúpidamente el alga blanca. Enseguida todos los indios se zambulleron. En pocas horas el puente quedó cubierto de costales petrificados, revestidos de conchas e incrustaciones calcáreas. Las abrieron con martillos y formones. Por los agujeros escaparon lingotes de oro y plata y piezas de a 8. «¡Alabado sea Dios!», exclamó Pips. «Ya hicimos nuestra fortuna». El tesoro valía 300,000 libras esterlinas. Adderley repetía. «Y todo esto salió de la raíz de una alguita blanca». Días después, en las Bermudas, murió loco, balbuceando las mismas palabras. Pips transportó a Inglaterra su tesoro. El rey lo convirtió en Sir William Pips y lo nombró High Sheriff de Boston. Realizó su quimera, construir una hermosa casa de ladrillos rojos en la Avenida Verde. Se transformó en un hombre notable. Dirigió la campaña contra las posesiones francesas y arrebató la Acadia al señor de Meneval y al caballero de Villebon. El rey lo ascendió a gobernador de Massachusetts y capitán general de Maine y Nueva Escocia. Sus cofres rebosaban de oro. Reunió todo el dinero que había en Boston y se lanzó contra Quebec. El fracaso de la tentativa arruinó a la colonia. Entonces Pips emitió papel moneda. Con objeto de aumentar su valor cambió por este papel todo su oro líquido. Pero la fortuna había mudado. Bajó la cotización del papel. Pips perdió todo. Quedó pobre y lleno de deudas, mientras sus enemigos lo acechaban. Su prosperidad tan solo había durado 8 años. En la miseria, se fue a Londres y al desembarcar, Dudley y Brenton pidieron que lo arrestaran por un adeudo de 20,000 libras. Los alguaciles lo condujeron a la cárcel de Fleet. Sir William Pips permaneció encerrado en una celda desnuda. Sólo conservaba el lingote al que debía su gloria, el lingote del alga blanca. El hambre y la desesperación lo extenuaron y la muerte lo convirtió en su presa. Pips se resistió. Aún en la cárcel lo obsesionaba el sueño de tesoros. El galeón del gobernador español Bobadilla, cargado de oro y plata, se había hundido cerca de las Bahamas. Pips pidió ver al alcaide de la prisión. La fiebre y la rabiosa esperanza lo habían descarnado. Con su mano seca presentó al alcaide el lingote de plata y murmuró en su agonía: «Déjeme zambullirme. Este es uno de los lingotes de Bobadilla». Expiró. El lingote del alga blanca pagó su féretro. El capitán Kidd, pirata. Nadie se ha puesto de acuerdo acerca de por qué se le dio a este pirata el nombre de Cabrito, Kidd. El acta mediante la cual Guillermo III de Inglaterra le concedió en 1695 el mando de la galera La Ventura empieza con estas palabras: «A nuestro leal y bien amado capitán William Kidd, comandante, etc., salve». De seguro ya entonces Kidd era su nombre de guerra. Algunos dicen que, elegante y refinado, llevaba siempre, tanto en el combate como en las maniobras, delicados guantes de cabritilla con vueltas de encaje de Flandes. Otros aseguran que en sus peores matanzas exclamaba: «Soy dulce y bueno como un cabrito recién nacido». Algunos más pretenden que guardaba el oro y las joyas en bolsas muy flexibles hechas de piel de cabra joven. Adquirió esta costumbre el día en que saqueó un barco repleto de azogue con el cual llenó 1000 bolsas de cuero. Aún están enterrados en la ladera de una colina en las islas de Barlovento. Basta saber que su pabellón de seda negra tenía bordadas una calavera y una cabeza de cabrito, y estas imágenes eran también las marcas de su sello. Quienes buscan los numerosos tesoros que sepultó en las costas de Asia y América hacen avanzar adelante de ellos un cabrito negro que supuestamente debe gemir al llegar al sitio en donde el capitán ocultó su botín. Pero ninguno ha dado con él. Pese a las indicaciones de Gabriel Love, un antiguo marinero de Kidd, el mismo Barba Negra solo encontró gotas dispersas de azogue que rezumaban de la arena en los médanos sobre los cuales hoy se levanta Fort Providence.
Toda excavación resulta inútil porque el mismo capitán Kidd declaró que sus escondites permanecerían eternamente inaccesibles debido al hombre del balde ensangrentado. Kidd, en efecto, vivió bajo el acoso de este hombre y, tras su muerte, aquel fantasma cuida de que nadie encuentre sus tesoros. Lord Bellamont, gobernador de las islas de Barlovento, se irritó ante el enorme botín que obtenían los piratas en las Indias Occidentales. Equipó la galera La Aventura y obtuvo que el rey nombrase al capitán Kidd para mandarla. De tiempo atrás Kidd envidiaba al célebre Ireland, que saqueaba todos los convoyes. Prometió a Lord Bellamont que tomaría su barco y capturaría a Ireland para hacerlo ejecutar al lado de sus cómplices. La Aventura llevaba 30 cañones y 150 hombres. Kidd tocó en primer término la isla de Madera y se abasteció de vino. Después cargó sal en Buenavista y completó el aprovisionamiento en Santiago. De allí tendió la vela hacia la entrada del Mar Rojo donde, en el Golfo Pérsico, hay en un islote un sitio llamado la Llave del Diablo. En este lugar el capitán Kidd reunió a sus hombres e hizo el pabellón negro con la calavera. Todos juraron sobre el hacha de abordaje obediencia absoluta al reglamento de los piratas. Cada uno tenía derecho al voto y el mismo título para obtener provisiones frescas y licores fuertes. Quedaba prohibido jugar a la baraja y a los dados. Luces y velas debían apagarse a las 8. Si alguien quería beber más tarde estaba autorizado a hacerlo sobre cubierta, en tinieblas y a cielo abierto. No se admitían mujeres ni muchachos. Quien los introdujera disfrazados recibiría como castigo la muerte. Cañones, pistolas y machetes debían mantenerse en perfectas condiciones y relucientes. Toda querella se dirimía en tierra, a sable o con pistola. El capitán y el segundo de a bordo tenían derecho a 2 partes del botín, el contramaestre, el mayordomo y el artillero a 1:30, los demás oficiales a 1/4. El sábado descansaban los músicos. El primer barco que encontraron era holandés y estaba al mando del Schipper Mitchell. Kidd desplegó el pabellón de Francia y le dio caza. El navío enarboló también los colores franceses. Entonces el pirata los interpeló en este idioma. Respondió un francés que iba en la tripulación. Kidd le preguntó si tenía pasaporte. El francés asintió. «Pues bien», respondió Kidd, «en el nombre de Dios y en virtud de su pasaporte lo apreso a usted como capitán del barco». Y enseguida hizo que lo colgaran del palo mayor. Después obligó a comparecer a los holandeses. Los interrogó uno por uno y, fingiendo que no entendía una palabra de flamenco, ordenó para cada prisionero «francés, al planchón». Colocaron un planchón hacia afuera de la borda. Todos los holandeses cruzaron por él. Desnudos y aguijados por el machete del contramaestre, saltaron al mar. En ese instante gritó Moore, el cañonero de Kidd. «Capitán, ¿por qué mata a esos hombres?» Moore estaba ebrio. El capitán Kidd se volvió, tomó un balde, golpeó a Moore en la cabeza y le partió el cráneo. El cañonero se desplomó sin vida. El capitán Kidd ordenó que lavaran el balde al que se habían pegado cabellos y sangre coagulada. Lo ataron a la borda y ningún miembro de la tripulación quiso usarlo de nuevo para humedecer al lampazo. A partir de ese día el capitán Kidd fue atormentado por el hombre del balde. Cuando apresó el barco moro Queda, tripulado por hindúes y armenios y que llevaba 10.000 libras de oro, al repartir el botín vieron que el hombre del balde tomaba asiento entre los ducados. Kidd lo distinguió claramente y lanzó una maldición. Bajó a su camarote y vació una taza de bombú. Regresó al puente y ordenó que arrojaran el balde al mar. Cuando abordaron el Moco, un rico navío mercante, no hallaban con qué medir las partes de oro en polvo correspondientes al capitán. «Un balde lleno», dijo una voz a espaldas de Kidd. Este cortó el aire con su machete y enjugó sus labios que arrojaban espuma. Después mandó colgar a los armenios. Los hombres de la tripulación parecían no haber entendido nada. Más tarde Kidd atacó la Golondrina, y al terminar el reparto se acostó en su litera. Despertó empapado en sudor y pidió a un marino agua para lavarse. El hombre se la llevó en una cubeta de estaño. Kidd lo miró fijamente y aulló. «¿Así se porta un caballero de fortuna? ¡Miserable! Me has traído un balde lleno de sangre». El marino escapó. Kidd lo obligó a desembarcar y lo abandonó en castigo a su deslealtad, con un fusil, una botella de agua y otra de pólvora. La única razón de que enterrara su botín en la arena de tantos recónditos lugares fue la certeza de que todas las noches el artillero asesinado vaciaba el pañol con su cubeta y echaba los tesoros al mar. Kidd se dejó prender a la altura de Nueva York. Lord Bellamont lo envió a Londres. Fue sentenciado a la horca.
Con su casaca roja y sus guantes, lo colgaron en el muelle de la ejecución. Cuando el verdugo le calaba sobre los ojos el gorro negro, el capitán Kidd se debatió y gritó: «¡Santo Dios! Yo sabía muy bien que él me iba a encajar su balde en la cabeza». Durante más de 20 años el cadáver ennegrecido permaneció enganchado a las cadenas. Walter Kennedy, pirata y letrado. El capitán Kennedy era irlandés y no sabía leer ni escribir. Al servicio del gran Roberts, alcanzó el grado de teniente por su talento para torturar. Dominaba a la perfección el arte de retorcer una cuerda alrededor de la frente de un prisionero hasta hacerle saltar los ojos, o de acariciarle el rostro con hojas de palmera encendidas. Su reputación quedó consagrada en el juicio que se celebró a bordo del corsario contra Darby Mullin, presunto traidor. Para empezar el proceso, los jueces se sentaron apoyados en la bitácora del timonel, frente a un tazón de ponche, con pipas y tabaco. Estaban a punto de dictar sentencia cuando uno de ellos propuso fumar una pipa más antes de la votación. Entonces Kennedy se levantó, se quitó la pipa de la boca y habló en estos términos: «Carajo, señores y caballeros de fortuna, que me lleve el diablo si no colgamos a Darby Mullin, mi viejo camarada. Darby es un buen chico, qué caramba. Vaya mucho a la mierda quien diga lo contrario. Y qué demonios, por algo somos caballeros. Lo que hemos pasado juntos, válgame Dios. Lo quiero con todo mi corazón, carajo. Lo conozco muy bien, señores y caballeros de fortuna. Es un auténtico bribón. Si vive nunca se arrepentirá. Que me lleve el diablo si se arrepiente. ¿No es cierto, mi viejo Darby? Colguémoslo con un carajo. Y ahora, si la honorable compañía me lo permite, voy a echarme un buen trago a su salud». Este discurso pareció admirable y digno de las más nobles oraciones militares que nos legaron los antiguos. Roberts quedó encantado. Desde ese día la ambición se encendió en Kennedy. A la altura de las islas de Barlovento, Roberts se extravió en una chalupa cuando perseguía un barco portugués. Kennedy forzó a sus compañeros a elegirlo capitán del corsario y desde entonces pirateó por cuenta propia. Saquearon y hundieron muchos bergantines cargados de azúcar y tabaco brasileño, sin contar el oro en polvo y los sacos llenos de doblones y piezas de a8. En su enseña de seda negra mostraban una calavera, un reloj de arena, 2 tibias entrecruzadas y abajo un corazón al que atravesaba un dardo y dejaba caer 3 gotas de sangre. En seguimiento de su aventura hallaron una pacífica chalupa de Virginia cuyo capitán era un devoto cuáquero llamado Knott. Aquel hombre de Dios no llevaba a bordo ni ron, ni pistola, ni sable, ni machete. Vestía un largo hábito negro y se tocaba con un sombrero de anchas alas del mismo color. «Carajo», exclamó el capitán Kennedy, «este es un hombre de verdad y es alegre. Así me gusta. No le haremos daño a mi amigo, el señor capitán Knott, que viste de manera tan divertida». El señor Knott hizo una serie de reverencias silenciosas y dijo: «Amén, así sea». Los piratas regalaron al señor Knott 30 monedas de oro de la India inglesa, 10 rollos de tabaco brasileño y unas bolsitas de esmeraldas. El señor Knott aceptó de buena gana los mohures, las piedras preciosas y el tabaco. «Son presentes que me está permitido aceptar para hacer de ellos un empleo piadoso. Ah, pluguiera al cielo que todos nuestros amigos surcadores del mar estuvieran animados por iguales sentimientos. El señor acepta todas las restituciones. Son, por decirlo así, los miembros del becerro y las partes del ídolo Dagón que le ofrecéis en sacrificio, amigos míos. En estas tierras profanas Dagón reina todavía y su oro despierta malas tentaciones». «Me cago en Dagón», dijo Kennedy. «Cierra el hocico, carajo. Toma lo que se te da y échate un trago». El señor Knott se inclinó apaciblemente, pero rechazó su cuarto de ron. «Señores, amigos míos, caballeros de fortuna, carajo», gritó Kennedy. «Señores, caballeros, amigos», insistió el señor Knott, «los licores fuertes son, por decirlo así, aguijones de tentación que nuestra débil carne no puede soportar. Ustedes, amigos míos, caballeros de fortuna, carajo», gritó Kennedy. «Ustedes, amigos míos y afortunados caballeros», retomó la palabra el señor Knott, «que están curtidos por las duras pruebas a que los somete el tentador, es posible, es probable, diría yo,
que no tengan inconveniente alguno en beber. Pero sus amigos se sentirían indispuestos, gravemente indispuestos. «¡Al diablo con los indispuestos!», gritó Kennedy. «Este hombre habla admirablemente, pero yo bebo mejor. Nos llevará a Carolina a conocer a sus buenos amigos. Sin duda poseen otros miembros del becerro ese. ¿No es así, señor capitán Dagón?» «Así sea», dijo el cuáquero, «pero mi nombre es Not», y se inclinó de nuevo. Las grandes alas de su sombrero se estremecían al viento. El corsario ancló en una caleta predilecta del hombre de Dios. Él prometió que volvería con sus amigos. En efecto, esa misma noche regresó con una compañía de soldados que enviaba Mr. Spotswood, gobernador de Carolina. El hombre de Dios juró a sus amigos, los afortunados caballeros, que todo aquello era sólo para impedirles introducir en esas tierras profanas sus licores de perdición. Y cuando los piratas quedaron arrestados, dijo el señor Not: «Ah, amigos míos, acepten todas las mortificaciones tal como yo las he aceptado». «Carajo, mortificación es la palabra», gritó Kennedy. Lo embarcaron con grilletes para ser juzgado en Londres. Fue recibido en el Old Bailey. Firmó con cruces todos sus interrogatorios, la misma marca que había puesto en sus recibos de pillaje. Pronunció su último discurso en el muelle de la ejecución, donde la brisa marina mecía los cadáveres de antiguos caballeros de fortuna pendientes de sus cadenas. «Carajo, vaya honor», dijo Kennedy al ver a los ahorcados. «Van a colgarme junto al capitán Kidd. Ya no tiene ojos, pero este debe ser él. Solo Kidd podría llevar un traje tan fino de carmesí. Siempre fue un hombre elegante. Y sabía escribir. Era gente de libros, ¡qué demonios! Tenía tan buena letra». «Disculpe, capitán», saludó al cadáver seco de traje carmesí, «pero uno también ha sido caballero de fortuna». El mayor Stede Bonnet, pirata por convicción. Hacia 1715, el mayor Stede Bonnet, gentilhombre retirado del ejército, vivía en sus plantaciones en la isla de Barbada. Sus cañaverales y cafetales le rendían grandes beneficios y él fumaba con placer el tabaco de sus cultivos. Estuvo casado, pero fue infeliz en el matrimonio, y se dijo que su mujer lo había enloquecido. Su locura no se manifestó hasta después de los 40 años y, en un principio, sus vecinos y sus servidores le hicieron el juego con toda inocencia. La locura del mayor Stede Bonnet consistió en que no desaprovechaba oportunidad para desdeñar la táctica terrestre y alabar la marítima. Los únicos nombres que acudían a sus labios eran los de Avery, Charles, Vane, Benjamin Ornigold y Edward Teach, según él, osados navegantes y hombres de empresa. En aquellos tiempos surcaban el mar de las Antillas. Si alguien nos llamaba piratas en su presencia, el mayor exclamaba: «Entonces alabado sea Dios por haber permitido a esos piratas, como usted los llama, dar ejemplo de la vida sencilla y comunitaria que llevaban nuestros abuelos. En su época no había poseedores de riqueza, ni guardianes de mujeres, ni esclavos para proporcionarnos azúcar, algodón o índigo. Solo había un Dios generoso que daba todas las cosas y cada uno recibía su parte. Por eso admiro tanto a los hombres libres que comparten todos los bienes y juntos llevan la existencia de los compañeros de fortuna». A menudo, al recorrer sus plantaciones, Bonnet golpeaba el hombro de algún trabajador. «Imbécil, ¿no sería mejor para ti estibar en un galeón o bergantín los fardos de la miserable planta sobre cuyos retoños derramas aquí tu sudor?» Como en hojas volantes se advertía a las aldeas y las granjas acerca de las rapiñas cometidas por los piratas, casi todas las noches el mayor reunía a sus servidores en los cobertizos donde se almacenaban los cereales para leerles, a la luz de un candil, mientras las moscas zumbaban en torno, las hazañas de los piratas de la Española y la isla de la Tortuga. «¡Excelente, Vane!», exclamaba el mayor. «¡Bravo, Ornigold! Verdadero cuerno de la abundancia lleno de oro. Sublime Avery, cargado con las joyas del gran mongol y rey de Madagascar. Admirable Teach, que has sabido someter una tras otra a 14 mujeres y deshacerte de ellas. A la última, solo tiene 16 años, se te ocurrió entregarla todas las noches a tus mejores compañeros, por pura generosidad, grandeza de alma y conocimiento del mundo, en tu buena isla de Okerekok.
Oh, qué feliz sería quien siguiera tu estela y bebiese ron contigo, Barba Negra, patrón de la venganza de la reina Ana. Los criados del mayor escuchaban atónitos y en silencio estos discursos. Sus palabras solo eran interrumpidas por el ruido leve y apagado de las lagartijas que caían del techo cuando el miedo aflojaba las ventosas de sus patas. Luego el mayor, protegiendo con una mano el candil, trazaba en el suelo con su bastón entre las hojas de tabaco todas las maniobras navales de esos grandes capitanes y amenazaba con la ley de Moisés, como llaman los piratas a un castigo de 40 bastonazos, a quien no comprendiera la sutileza de las evoluciones tácticas propias del filibusterismo. Al fin el mayor Stede Bonnet no resistió más. Adquirió una vieja chalupa con 10 cañones, la equipó con todo lo necesario para la piratería, machetes, arcabuces, escalas, planchones, garfios, hachas de abordaje, biblias para prestar juramento, barricas de ron, linternas, betún para ennegrecer el rostro, pez, mechas para encenderlas entre los dedos de los comerciantes ricos y muchas enseñas negras con calaveras blancas, 2 fémures cruzados y el nombre de su barco, La Venganza. Después, sin previo aviso, ordenó embarcar a 70 de sus criados y se hizo a la mar de noche, proa al oeste, rozando San Vicente para doblar la península de Yucatán y surcar todas las costas hasta Savannah, a donde nunca llegó. El mayor Stede Bonnet nada sabía de las cosas del mar. Entre la brújula y el astrolabio empezó a perder la cabeza. Ordenaba fondear en vez de bordear, y confundía estribor con ababor, escotilla con barandilla, cinglar con virar, barloventear con sotaventear, desatracar con empopar. En suma, tanto lo agitó el tumulto de palabras desconocidas y el inusitado movimiento del mar que pensó en la vuelta a las costas de la Barbada. Lo habría hecho de no haberlo sostenido en su propósito el glorioso deseo de izar la bandera negra a la vista de su primera presa. No había embarcado provisiones, pues pensaba obtenerlas mediante el pillaje. Sin embargo, la primera noche no avistaron las luces ni del más pequeño galeón. Entonces el mayor Stede Bonnet decidió que era preciso atacar una aldea. Alineó a todos sus hombres en el puente, les distribuyó machetes flamantes y los exhortó a la mayor ferocidad. Se hizo llevar un balde de betún, se ennegreció la cara y ordenó que lo imitasen. Sus criados obedecieron alegremente. Juzgó que convenía estimular a su tripulación mediante alguna bebida habitual entre los piratas y obligó a cada uno a beber una pinta de ron mezclado con pólvora, a falta de vino, ingrediente habitual en la piratería. Los servidores obedecieron. Contra lo que suele ocurrir, sus rostros no se encendieron de furor. Se precipitaron en desorden hacia la proa, asomaron sus caras ennegrecidas por sobre la borda y vomitaron aquella mezcolanza en el pérfido mar. Y ya que La Venganza había casi encallado en la costa de San Vicent, desembarcaron tambaleantes. Era muy temprano y las caras asombradas de los aldeanos no incitaban para nada a la furia. El corazón mismo del mayor no lo disponía a proferir alaridos. Con gesto altanero, hizo su provisión de arroz y legumbres secas con cecina de puerco y, a la manera de los piratas y a su parecer, generosamente, pagó con 2 barricas de ron y un viejo cable. Con inmenso trabajo sus hombres lograron poner a flote La Venganza. Henchido de orgullo por su primera conquista, el mayor Stede Bonnet se hizo de nuevo a la mar. Todo el día y toda la noche mantuvo las velas desplegadas sin saber qué viento lo impulsaba. Hacia el alba del segundo día, se apoyaba amodorrado en la bitácora del timonel, muy incómodo por obra de su machete y su trabuco, cuando lo estremeció el grito de ¡ah! De la chalupa, y divisó a unas 120 brazas de distancia el botalón de un navío oscilante. Un hombre muy barbudo estaba en la proa. Un banderín negro ondeaba en el mástil. «¡Izad nuestro pabellón de muerte!», gritó el mayor Stede Bonnet. Y al recordar que su título pertenecía al ejército y no a la armada, allí mismo decidió tomar otro nombre, según ilustres ejemplos. Respondió sin demora: «Chalupa La Venganza, mandada por mí, el capitán Thomas, con mis compañeros de fortuna». Al escucharlo el hombre barbudo se rió. «Bien dicho, compañero. Podremos navegar en conserva, y vente a tomar un poco de ron a bordo de La Venganza de la reina Ana». El mayor Stede Bonnet comprendió de inmediato que había encontrado al capitán Teach, Barba Negra, el más famoso entre aquellos que admiraba. Pero su dicha fue menor de lo que suponía.
presintió que iba a perder su libertad de pirata. Taciturno pasó al otro barco. Teach lo recibió muy cortés y vaso en la mano. «Compañero», dijo Barbanegra, «me caes muy bien, pero navegas con imprudencia. Y hazme caso, capitán Thomas. Quédate en nuestro barco y daré el mando de tu chalupa a ese hombre valiente y experimentado que se llama Richards. Tú, mientras tanto, en la nave de Barbanegra, estarás en posibilidad de disfrutar la existencia libre de los caballeros de fortuna». El mayor Stede Bonnet no se atrevió a negarse. Lo desembarazaron de su machete y su trabuco. Prestó juramento sobre un hacha, pues Barbanegra no soportaba ver una Biblia, y le asignaron su parte de galleta y ron y lo que iba a corresponderle en futuros botines. El mayor nunca hubiera supuesto que la existencia de los piratas estuviese tan reglamentada. Padeció las cóleras de Barbanegra y las angustias de la navegación. Había partido de las islas de Barlovento para convertirse en pirata de acuerdo con su fantasía, y en la venganza de la reina Ana lo obligaron a transformarse en pirata de verdad. Durante 3 meses llevó esta vida. En su transcurso asistió a su patrón en 13 capturas. Más tarde encontró la forma de volver a su propia chalupa, la Venganza, capitaneada por Richards. En esto mostró prudencia, pues. A la noche siguiente, Barbanegra fue atracado a la entrada de su isla de Auchenrock por el teniente Maynard, que llegaba de Badtown. Barbanegra murió en el combate. El teniente ordenó que lo decapitaran y colgasen su cabeza al extremo de su bauprés. El desdichado capitán Thomas huyó hacia la Carolina del Sur y siguió navegando tristemente unas cuantas semanas. Advertido de su paso, el gobernador de Charlestown envió al coronel Red para apresarlo en la isla de Sullivans. El capitán Thomas no puso resistencia. Con gran aparato fue llevado a Charlestown bajo el nombre de mayor Stede Bonnet, que reasumió tan pronto como pudo. Estuvo encarcelado hasta el 10 de noviembre de 1718, cuando compareció ante la corte del vicealmirantazgo. El juez Nicolás Trott lo condenó a muerte con este muy hermoso discurso. «Mayor Stede Bonnet, está convicto de 2 acusaciones de piratería. Sin embargo, usted sabe que saqueó por lo menos 13 embarcaciones. De modo que podríamos acumularle otros 11 cargos, pero nos bastan 2, dijo Nicolás Trott, pues son contrarios a la ley divina que ordena «no hurtarás», Éxodo 20:15. Y el apóstol San Pablo declara expresamente que los ladrones no heredarán el reino de los cielos, 1 Corintios 6:10. Pero también usted es culpable de homicidio, y los asesinos, dijo Nicolás Trott, recibirán su parte en el agua ardiendo con fuego y azufre que es la muerte segunda, Apocalipsis 21:8. Y entonces, dijo Nicolás Trott, usted podrá habitar con las llamas eternas, Isaías 33:14. Mayor Stede Bonnet, tengo motivos sobrados para temer que los principios religiosos que le inculcaron en su juventud, dijo Nicolás Trott, fueron corrompidos por la vida licenciosa y por su excesiva afición a la vana literatura y a la mala filosofía de estos tiempos. Pues si vuestra delicia hubiera estado en la ley del Eterno, dijo Nicolás Trott, y en ella hubiese meditado de día y de noche, Salmos 1:2, usted hubiera hallado que la palabra de Dios lámpara era a tus pies y lumbrera en tu camino, Salmos 119, 105. Como usted no procedió así, no le queda, dijo Nicolás Trott, sino confiarse al Cordero de Dios que borra los pecados del mundo, San Juan 1:29, que ha venido para salvar lo que se había perdido, San Mateo 18:11, y prometió que no rechazaría a quien acudiera a él, San Juan 6:37. De modo que aún podrá recibirlo si desea regresar a él, aunque tarde, dijo Nicolás Trott, como los obreros de la 11ª hora en la parábola de los viñadores, San Mateo 20, del 6 al 9. Mientras tanto, dijo Nicolás Trott, la corte lo sentencia a ser conducido al sitio de la ejecución, donde será colgado por el cuello hasta que sobrevenga la muerte. El mayor Stede Bonnet escuchó compungido el discurso del juez Nicolás Trott. Aquel mismo día fue ahorcado en Charlestown por ladrón y pirata. Los señores Burke y Hare, asesinos. El señor William Burke se elevó de la condición más baja a un renombre eterno. Nació en Irlanda y principió como zapatero. Ejerció este oficio durante varios años en Edimburgo, donde hizo su amigo al señor Hare,
sobre el cual tuvo grande influencia. No cabe duda que en la colaboración de los señores Burke y Hare, la potencia inventiva y simplificadora perteneció al señor Burke, pero quedan inseparables sus nombres en el arte como los de Beaumont y Fletcher. Vivieron juntos, trabajaron juntos y fueron aprendidos juntos. El señor Hare no protestó nunca contra el furor popular que se inclinó particularmente hacia la persona del señor Burke. Un desinterés tan completo no ha recibido su recompensa. Es el señor Burke el que legó su nombre al procedimiento especial que honra a los dos colaboradores. El monosílabo Burke vivirá largo tiempo aún en los labios de los hombres, cuando la persona de Hare habrá desaparecido ya en el olvido que se extiende injustamente sobre los trabajadores obscuros. Parece que el señor Burke aportó a su obra la fantasía hechiceresca de la isla verde en que nació. Su alma debió estar bañada en los relatos del folclore. Hay, en lo que hizo, como un hálito lejano de las 1001 noches. Semejante al califa errante por los jardines nocturnos de Bagdad, deseó misteriosas aventuras, curioso de relatos desconocidos y de personas extrañas. Como el gran esclavo negro armado de una pesada cimitarra, no encontró más digna conclusión a su voluptuosidad que la muerte de los otros. Pero su originalidad anglosajona consistió en que logró sacar el partido más práctico de las ensoñaciones de su imaginación de celta. Cuando había terminado su placer artístico, ¿qué hacía el esclavo negro, os lo suplico, de aquellos a quienes había cortado la cabeza? Con una barbarie absolutamente árabe les destazaba un cuartos para conservarlos salados en una cueva. ¿Qué provecho obtenía? Ninguno. El señor Burke fue infinitamente superior. En cierto modo, el señor Hare le sirvió de dinarzada. Parece que el poder de invención del señor Burke fue excitado especialmente por la presencia de su amigo. La ilusión de sus sueños le permitió servirse de un desván para alojar en él pomposas visiones. El señor Hare vivía en un pequeño gabinete en el 6º piso de una alta casa muy poblada en Edimburgo. Un canapé, una caja grande y algunos utensilios de tocador, sin duda, componían casi todo el mobiliario. Sobre una mesita, una botella de whisky con 3 vasos. Invariablemente, el señor Burke solo recibía a una persona a la vez, nunca a la misma. Su procedimiento consistía en invitar a un transeúnte desconocido al caer la noche. Vagaba en las calles para examinar los rostros que le inspiraban curiosidad. Algunas veces elegía al acaso. Se dirigía al extranjero con toda la corrección que habría podido emplear Harun al-Rashid. El extranjero subía hasta el 6º piso del desván del señor Hare. Se le cedía el canapé. Se le ofrecía whisky de Escocia. El señor Burke le interrogaba sobre los incidentes más interesantes de su existencia. El señor Burke era un escuchador insaciable. El relato era interrumpido siempre por el señor Hare antes de que apuntara el día. La forma de interrupción del señor Hare era la misma invariablemente y muy imperativa. Para interrumpir el relato, el señor Hare tenía la costumbre de pasar detrás del canapé y aplicar sus 2 manos en la boca del narrador. En el mismo instante, el señor Burke se sentaba sobre su pecho. Ambos en esta posición soñaban, inmóviles, en el fin de la historia, que no oían nunca. De este modo, los señores Burke y Hare terminaron un gran número de historias que no conocerá el mundo. Cuando el cuento se detenía definitivamente con el aliento del cuentista, los señores Burke y Hare exploraban el misterio, desnudaban al desconocido, admiraban sus joyas, contaban su dinero, leían sus cartas. Algunas correspondencias no carecieron de interés. Luego ponían a enfriar el cuerpo en la gran caja del señor Hare, y aquí el señor Burke mostraba la fuerza práctica de su espíritu. Importaba que el cadáver estuviese fresco, pero no tibio, a fin de poder utilizar hasta los residuos del placer de la aventura. En estos primeros años del siglo, los cirujanos estudiaban con pasión la anatomía, pero, a causa de los principios de la religión, tenían muchas dificultades para procurarse cadáveres que disecar. El señor Burke, espíritu claro, se había dado cuenta de esta laguna de la ciencia. No se sabe cómo se ligó con un venerable y sabio médico, el doctor Knox, que profesaba en la facultad de Edimburgo. Quizá el señor Burke había seguido cursos públicos, aunque su imaginación debió hacerle inclinarse más bien a los placeres artísticos. Es cierto que prometió al doctor Knox ayudarle lo mejor que pudiera. Por su parte, el doctor Knox se comprometió a retribuirle su trabajo.
La tarifa iba decreciendo desde los cuerpos de jóvenes hasta los cuerpos de viejos. Estos interesaban poco al doctor Knox. Era también la opinión del señor Burke, porque ordinariamente tenía menos imaginación. El doctor Knox se hizo célebre entre todos sus colegas por su ciencia anatómica. Los señores Burke y Hare gozaron de la vida como diletantes. Conviene sin duda colocar en esta época el período clásico de su existencia, porque el genio todopoderoso del señor Burke lo arrastró bien pronto fuera de las normas y reglas de una tragedia en la que había siempre un relato y un confidente. El señor Burke evolucionó solo, sería pueril invocar la influencia del señor Hare, hacia una especie de romanticismo. La decoración del desván del señor Hare no le bastaba ya, e inventó el procedimiento nocturno en la niebla. Los numerosos imitadores del señor Burke han empeñado un poco la originalidad de su manera, pero he aquí la verdadera tradición del maestro. La fecunda imaginación del señor Burke se había fatigado de los relatos eternamente semejantes de la experiencia humana. Jamás había correspondido el resultado a lo que él esperaba. Acabó por no interesarse sino del aspecto real, siempre variado para él, de la muerte. Localizó todo el drama en el desenlace, la calidad de los actores no le importó ya. Los buscó al acaso. El accesorio único del teatro del señor Burke fue una máscara de tela llena de pez. El señor Burke salía en las noches de bruma con esta máscara en la mano. Lo acompañaba el señor Hare. El señor Burke esperaba al primer transeúnte, caminaba delante de él, y luego, volviéndose, le aplicaba la máscara de pez sobre el rostro repentina y sólidamente. Inmediatamente los señores Burke y Hare se apoderaban cada uno de un lado del brazo del actor. La máscara de tela llena de pez presentaba la simplificación genial de sofocar a la vez los gritos y el aliento. Además, esto era trágico. La niebla esfumaba la mímica del papel. Algunos actores parecían mimar un ebrio. Terminada la escena, los señores Burke y Hare tomaban un cap, desnudaban al personaje, el señor Hare vigilaba el vestido y el señor Burke subía un cadáver fresco y aseado a la casa del doctor Knox. Dejo aquí, en desacuerdo con la mayor parte de los biógrafos, a los señores Burke y Hare en medio de esa aureola de gloria. ¿Para qué destruir tan bello efecto de arte conduciéndolos lánguidamente hasta el fin de su carrera, revelando sus desfallecimientos y sus desencantos? Sólo hay que verlos con la máscara en la mano, vagando en las noches de niebla, porque el fin de su vida fue vulgar y semejante a tantos otros. Parece que uno de ellos fue ahorcado y que el doctor Knox tuvo que abandonar la facultad de Edimburgo. El señor Burke no dejó otras obras. Fin de Vidas Imaginarias.